WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. A menudo escuchamos aquello de derechos humanos, noticias, luchas, protestas. Por todos lados hoy día escuchamos alguna cosa que tiene que ver con derechos humanos. Pero en realidad, ¿cuánto sabemos de esto a conciencia? La definición dice que son el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad y se definen como intrínsecos a toda persona por el mero hecho de pertenecer al género humano. Bueno, eso es una definición. Pero ¿cuán conscientes vivimos de que tenemos derechos humanos? ¿Cuánto los gobiernos del mundo los respetan o los atropellan según sea el país? ¿Cuáles son específicamente nuestros derechos humanos? ¿Cuáles se hacen valer con mayor facilidad y cuáles no? ¿En cuáles países hay más respeto por el derecho humano? ¿En cuáles no se respetan y por qué? ¿Hay diferencias entre derechos humanos para hombres y mujeres de acuerdo a las diferentes culturas que existen en el mundo? De eso y más hablamos en la mañana de hoy con la profesora Annette Martínez, que está con nosotros desde Pittsburgh a través de la línea telefónica. Buenos días, Annette. Muy buenos días, Elvis. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Y tú, muchísimas gracias por sacarle tu tan ocupado tiempo. Y antes de que empecemos a hablar de derechos humanos, ¿te acostumbras por allá o te hace falta la Isla del Encanto? Cuéntame. Nunca me acostumbro. Tengo que decirte que todos los días estoy pensando, ¿verdad?, en mi deseo de regresar y ver cómo eso se me da. Mi plan no es quedarme acá. Lo que pasa es que, pues, como a muchos y muchas en Puerto Rico, las circunstancias nos han obligado al destierro, pero eso tiene fecha de expiración. De expiración, definitivamente. Bueno, pero tú tienes como que esta nostalgia, pero no te va mal en la universidad, ¿no? ¿Te gusta lo que estás haciendo allí? Pues yo estoy acá coordinando un programa de derechos de refugiados. Así que sí. Difícil tarea, ¿no? Difícil tarea. Pues bastante complicada, ¿verdad? Y esto es un trabajo que requiere mucha fortaleza también de la emocional, incluso no solamente la cuestión del análisis legal, sino de que requiere mucho esto como persona, como abogada, pero es algo que me gusta así que tengo la dicha de trabajar en temas que están cerca a mi corazón. Eso es magnífico. Bueno, y de eso cuando vayamos llegando ya al final del programa, después que hayamos aprendido las lecciones que nos vas a dar en el día de hoy sobre lo que derechos humanos son, pues me gustaría que me hablaras un poco de lo que estás haciendo y cuáles son los logros que tienes allí y cuáles son los tropiezos más grandes que tienen esos esfuerzos allá con la situación de los inmigrantes. Así que soy toda oídos, te lancé como 7 preguntas. Así que sí, muchas. Te lancé demasiadas preguntas, ¿verdad? Empecemos por el principio, que es explicarnos qué cosas son los derechos humanos y desde cuándo nos dimos cuenta de que los teníamos en la humanidad. Pues mira, eso es tema para largo y tendido, ¿verdad? Como para un curso, sí. Pero digamos que podemos partir de discutir que los derechos humanos, ¿verdad?, en distintos tiempos en la historia de la humanidad, pues se han llamado de distintas formas. El concepto de derechos humanos como con ese nombre, ¿verdad?, viene a adjudicarse en el siglo XX. Pero desde mucho antes, en la historia de la humanidad, se dieron distintos eventos de luchas, conflictos civiles, guerras, que por una parte de esos conflictos tenían que ver con la lucha de pueblos y de personas y de colectivos por el reconocimiento
su derecho a existir. Esto no vamos a dar aquí la clase entera, ¿verdad? Pero yo quisiera mencionar algunos eventos así más cruciales en la historia que dan paso al desarrollo de derechos humanos. Uno de ellos es que pues hay distintas nociones, ¿verdad? De dónde surgen ese reconocimiento. Hay un grupo de pensamiento que atribuye los derechos a una cuestión teológica, ¿verdad? Se trata de unos derechos que vienen con la vida que da Dios. Entonces se habla del iusnaturalismo, que es como esa mirada de los derechos como algo que viene a la vida porque lo da Dios, ¿no? O sea, que no depende de que se reconozca en una ley, porque simplemente es divino, ¿verdad? Dado de manera divina al ser humano específicamente. Fíjate que una cosa que sí ha sido bastante constante en la historia de los derechos humanos es esta mirada hacia unas protecciones especiales que tenemos los seres humanos vis-a-vis, por ejemplo, los animales o el resto de el mundo natural. Eso es una mirada. Hay otras miradas que vienen de lo que se llama el derecho positivo, donde hay otros grupos que dicen no, los derechos humanos son aquellos que están reconocidos en la ley, ¿verdad? Aquellos que finalmente se creó una norma, están escritos, y entonces ese grupo, la mirada crítica interesante es que dicen ¿no? Los derechos son aquellos que se han logrado porque se han luchado por ellos, ¿verdad? Y es la gente, el pueblo, el que ha logrado mediante sus luchas que se reconozcan y se pongan por escrito, ¿verdad? Y sean parte de la ley. Así que yo no voy a discutir todas las miradas que hay, pero esas son algunas de las miradas, ¿verdad?, que dan paso a establecer lo que hoy conocemos como derechos humanos. Dos eventos importantes, uno en 1789, ¿verdad?, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, es un producto de la Revolución Francesa. Y bueno, esa revolución que da paso a una mirada al tema de las protecciones que el Estado tiene que darle a todas las personas. Es interesante que en ese documento, en su artículo 1, se establece un principio que es medular en los derechos humanos al día de hoy, y es la igualdad, ¿verdad? Esa noción de igualdad, de libertad y de igualdad del ser humano. En ese momento no se hablaba de ser humano, incluso se hablaba de los hombres, ¿verdad? Porque el concepto de hombre hasta hace poquito se utilizaba como único concepto del ser humano. Eso por supuesto ha sido criticado y luchado por distintos grupos, específicamente por el movimiento feminista que logró una mirada diferente, ¿verdad?, a ese concepto de hombre. Pero como instrumento, es un instrumento fundamental en el desarrollo de los derechos humanos. Después, ¿verdad?, nos vamos en el tiempo mucho más cercano, en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, se establece lo que hoy conocemos como la Organización de Naciones Unidas, y bajo el auspicio de la Organización de Naciones Unidas se reconoce el primer documento, que es de naturaleza universal, por eso se llama Declaración Universal de Derechos Humanos, que entonces sí reconoce ya lo que es un catálogo de derechos, que es más amplio que lo que se había incluido en aquella Declaración de Derechos del Hombre en Francia, 2 siglos antes. Pero en la Declaración Universal entonces se recogen en 30 artículos lo que son, por un lado, libertades, o sea, derechos que lo que quiere decir es cosas que podemos y debemos, se nos debe permitir hacer, ¿verdad?,
sin restringirnos en ese derecho, y otras que tienen que ver con obligaciones que el Estado tiene para con las personas. Entonces, en ese mismo documento, por eso hablamos tanto de, por un lado, protecciones, como de respeto o garantía a derechos humanos. Así que hay dos obligaciones ahí, ¿verdad? Una de no intervenir, la posibilidad de que nosotros como seres humanos ejerzamos unos derechos, por ejemplo, para ser bien concreto, la libertad de movimiento, ¿verdad? Podernos mover de un lado a otro, pues eso es en sí mismo así de sencillo, eso es un derecho humano, que usted se pueda mover, ¿verdad? Sin que tenga una intervención, nadie venga a detenerlo en la calle, ¿verdad? Pues eso es parte de esas libertades. Y por otro lado están las protecciones a sus derechos. Por ejemplo, el derecho que usted tiene con sus hijos a educarse, ¿verdad? A recibir educación. Pues ese es un derecho que tenemos nuestros hijos y que tenemos nosotros y nosotras, pero que lo tiene que proveer el Estado, porque es una protección a nuestro derecho a podernos educar, ¿verdad? Y por ahí van un montón de otras cantidades de derechos, comenzando con el derecho a la vida. Exacto, eso iba a decir, el primer derecho no es el derecho a la dignidad de la vida. Por supuesto, el derecho a la dignidad con un reconocimiento, hay un reconocimiento general, ¿verdad? Que es ese un concepto fundamental en derechos humanos, como dije, que se repite en la Declaración Universal y ya luego en otros instrumentos, que es el tema de la igualdad en dignidad, ¿verdad? Todos los seres humanos tenemos ese derecho. Ese reconocimiento de igualdad y dignidad de todo ser humano es interesante, porque aunque estuvo escrito desde 1948 en ese documento que conocemos como la Declaración Universal de Derechos Humanos, ha sido violentado constantemente, ¿verdad? Uh-huh. Y desde que se aprobó esa declaración, incluso en ese momento, existían nociones diferentes de igualdad, ¿verdad? No todo el mundo realmente era igual, comenzando con hombres y mujeres, pero también con poblaciones, bueno, si queremos pensar en Estados Unidos, poblaciones negras, ¿verdad? Poblaciones inmigrantes, latinas, pues no, la concepción de igualdad realmente estaba mirada hacia el hombre blanco, la población blanca, propietaria, etcétera. Esa mirada ha tenido ¿verdad? Que ser digamos, lucharse contra esa concepción. Y bueno, esa Declaración Universal, que tiene 30 artículos, es el documento hoy por hoy el más, digamos, el reconocido universalmente como el instrumento de derechos humanos, pero no es el único. Uh-huh. Tú preguntabas al inicio del programa, pues cuánto sabemos de nuestros derechos humanos, ¿verdad? Y si nosotros de hecho, las personas que trabajamos en derecho internacional y en derechos humanos, nos hemos hecho la misma pregunta y la hacemos cada cierto tiempo, ¿verdad? ¿Quiere decir que no es una pregunta muy fácil de contestar? No es fácil de contestar, pues pero las contestaciones que tenemos son, digamos, dan miedo. Porque... Ok, pues espera, no me digas nada porque tengo que pausar y no te quiero interrumpir porque okay. me parece importante lo próximo que me tienes que decir. Así que vamos a la pausa y regresamos de inmediato. No se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Aprende cómo nutrir tu cuerpo y alma en un oasis frente al mar. En Ann Wigmore, con más de años guiando vidas hacia la felicidad plena, puedes lograrlo con alimentos vivos. Participa del programa en español del 14 al 27 de abril. Ahora con un 25% de descuento para residentes de Puerto Rico. Reserva en annwigmore.org o llama al 787-504-1329. Búscanos en las redes sociales. ¿Quién tiene el plan de acción en tu familia? En una emergencia, cada segundo cuenta.
Por eso, la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico te recomienda que identifiques 2 lugares de encuentro por si tu familia se separa durante un desastre. Haz un plan de emergencia adecuado para tu familia. Visita cruzrojapr.net o llama a la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico al 758-8150, 758-8150. Ven a Santurce y descubre el concepto innovador Hair Care and Spa de Esteban Montes, ubicado en la avenida Ponce de León 1316, esquina Hipódromo. Nuestros servicios personalizados resaltarán tu belleza, imagen y bienestar. Contamos con servicio de valet para estacionamiento. No esperes más, renueva tu imagen. Llámanos al 787-706-1111 o al 787-725-1111. Esteban Montes Hair Care and Spa, porque la belleza se ha instalado en Santurce. Aprende cómo nutrir tu cuerpo y alma en un oasis frente al mar. En Ann Wigmore, con más de 30 años guiando vidas hacia la felicidad plena, puedes lograrlo con alimentos vivos. Participa del programa en español del 14 al 27 de abril. Ahora con un 25% de descuento para residentes de Puerto Rico. Reserva en annwigmore.org o llama al 787-504-1329. Búscanos en las redes sociales. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poquito tarde, estoy conversando con la profesora Annette Martínez, quien nos habla a través de la línea telefónica desde Pittsburgh. Entonces, me decías que dan miedo, así que ahora parte del problema es que realmente nuestra ignorancia, el hecho de que no sabemos muchas veces y en muchas partes del mundo ni cuáles son esos derechos humanos que tendríamos también que defender. Correcto, esto es un problema serio porque si no conocemos nuestros derechos, ¿verdad? ¿Cómo podemos protegerlos o exigirlos, ¿verdad? Esto es imposible. Entonces, claro, yo como te comentaba, hace unos años en Puerto Rico hubo un esfuerzo de varias organizaciones, específicamente un grupo de estudiantes de la Escuela de Derecho donde yo trabajaba en la Universidad Interamericana, pero también con otras universidades crearon un proyecto que se llama Trayecto Dignidad. Y Trayecto Dignidad buscaba educar sobre derechos humanos, pero también recoger información sobre distintos temas de derechos humanos. Y uno de sus primeras encuestas de trabajo, que fueron por alrededor de toda la isla, fue precisamente preguntar sobre qué conocía la gente sobre sus derechos humanos y si los podían mencionar. Y fue bien triste que el resultado de esa encuesta, que yo creo que es de las poquitas que tenemos, ¿verdad?, de ese tipo, pues evidenció que más de la mitad de los puertorriqueños no podían mencionar ni siquiera un derecho humano. Wow. Y que la gran mayoría de ellos no podían dar una definición. Y eso es bien triste, es bien triste, pero yo creo que más que triste es alarmante, ¿verdad? Sí, porque nos coloca en un asunto de vulnerabilidad. Correctamente, así mismo es. Entonces hay un trabajo bien grande que hacer para que realmente entendamos lo que son nuestros derechos humanos y principalmente por una cosa, porque al final, ¿verdad?, aunque en el 1948 se creó esa Declaración Universal y después han habido otros instrumentos de derechos humanos, tratados, ¿verdad?, que reconocen las obligaciones de los estados y los estados se han obligado a cumplirlos, pues a pesar de todo esto hay una realidad, y es que los derechos humanos no existieran o no se reconocerían si la gente misma no los hubiese exigido, ¿verdad? Así que si ni siquiera conocemos los que ya están en esa lista, ¿cómo vamos a exigir que se nos respeten otros derechos humanos que tal vez todavía no están ahí? Porque yo digo eso, porque la realidad es que esa lista de 30 derechos
que está en la Declaración Universal, fue escrita por representantes de estados. Y no todos los estados, ¿verdad? Que estuvieron en un grupo, hicieron un comité y hicieron ese trabajo de redactar esa Declaración Universal. Y como todo instrumento donde los estados son, o sea, un representante de, cuando yo hablo de estados, discúlpame, es de países. Hablo de países, ¿verdad? Países soberanos que están representados en Naciones Unidas. Entonces hicieron ese proyecto de escribir esta Declaración Universal, pero como todo tratado o documento internacional, es el resultado de negociaciones que hacen esos países. Así que hubo un tirijal ahí dentro, ¿verdad? Para ver cuáles eran los derechos que se reconocían, cómo se escribían, qué definiciones se les daba. Ni tú ni yo estuvimos ahí. O sea, y la representación de lo que se le llama el sur global, que son los estados subdesarrollados, realmente fue bien escasa en esa redacción. Igualmente ha pasado con otros instrumentos. Con todo, ¿verdad?, se logró ese reconocimiento y por eso todos los años se celebra el 10 de diciembre la adopción de ese instrumento en 1948. Pero nos queda mucho por hacer. Cuando se hace la Declaración Universal, yo te comentaba que se hablaba de igualdad, ¿verdad? En principio de igualdad, no discriminación, dignidad de todas las personas. Pero fíjate, en Estados Unidos, aunque fueron principales redactores de esa declaración, en Estados Unidos existía todavía la segregación racial. No es sino hasta el 1964 que se firma la Ley de Derechos Civiles, finalmente, donde uno de los asuntos que se atiende con esa ley es el fin de la segregación racial en las escuelas. Con todo eso, si venimos a ver, ¿verdad?, al día de hoy la situación de las escuelas o del sistema educativo en Estados Unidos, nos vamos a dar cuenta por las estadísticas, por los datos que existen, que la segregación racial lamentablemente nunca terminó. Nunca terminó. Todavía existe un sistema segregado, ¿verdad?, de educación en Estados Unidos que impide que todos nuestros niños, niñas y niñas puedan recibir el mismo tipo de educación y la misma tipo de educación de calidad. Eso hablando de Estados Unidos. Así que si tú preguntabas si los estados, los países realmente protegen los derechos humanos, yo te puedo decir, en mi experiencia como litigante de casos de graves violaciones de derechos humanos en distintos países, no hay un solo país, no hay uno solo que no violente los derechos humanos. Es lamentable, pero así es. Claro, que unos podemos decir que los han violentado, digamos, que limitan derechos más ampliamente, más públicamente, que en Afganistán hoy en día existe uno de los sistemas más limitantes de los derechos de las mujeres, que no les permiten trabajar, que no les permiten educarse, que las niñas ya no pueden ir a la escuela, que tienen que andar siempre acompañadas de un hombre. Pues sí. Y ni hablar de donde tienen que tener la cara tapada, ¿no? Ahí, pues precisamente en Afganistán se les exige el utilizar la burka, que es ¿verdad? Velo que las cubre de la cabeza a los pies. A los pies, y no se ve absolutamente nada. Y eso recientemente, hace unos días, se acaba de publicar, o sea, ya existía, pero públicamente el máximo representante del gobierno en Afganistán estableció así que iban a comenzar lo que son, en inglés se llama floggings, public floggings and stoning, ¿verdad? El apedreamiento público de mujeres. Es una situación bien seria y bien difícil, pero eso porque pues como que es como tan evidente, tan burdo, tan bestial en lo que es. Pero yo no puedo decir, por ejemplo, que en otros países que se cantan desarrollados y mal dicho, civilizados, no se violenten los derechos humanos, porque igualmente podemos hablar
de todas las violencias que hay de Estado, o sea, del gobierno contra poblaciones específicas en Estados Unidos, desde el tema del sistema migratorio, como todo el sistema de discriminación racial que existe en los Estados Unidos y las violencias policiales muy bien documentadas contra esa población, la persecución contra grupos específicos, y en las últimas, ¿verdad?, meses, digamos, con todo el conflicto de la guerra de Israel contra Gaza. Palestina y Gaza, ha habido un retroceso impresionante en el derecho a la libertad de expresión en Estados Unidos, con unas persecuciones muy serias, muy graves contra académicos, personas periodistas que cubren la noticia, ¿verdad?, sobre la guerra y sobre el genocidio que está ocurriendo en Gaza. Entonces, cualquier pronunciamiento de repente está definido como antisemita, y hay unas persecuciones que se siguen dando. Y ahora el asunto, perdona que te interrumpa, y ahora también la prohibición de libros. Y no, bueno, la censura sí, contra la prohibición del libro, que nosotros, yo hubiese pensado que eso no iba a ocurrir nuevamente, ¿verdad? En la edad moderna, y mucho menos en Estados Unidos, donde uno de los íconos, ¿verdad?, de las protecciones en Estados Unidos es el tema precisamente de la libertad de expresión. Así que vemos una regresión bien alarmante en los temas de derechos humanos en Estados Unidos. Y bueno, si vamos a distintos países nos vamos a encontrar con distintos violaciones que se dan, que son graves. A poquitos pasos de Puerto Rico, en República Dominicana, hay una situación muy seria de persecución y detención arbitraria de migrantes y de personas incluso no migrantes que son dominicanos de ascendencia haitiana. Cuando yo digo temas muy serios, no es broma. O sea, estamos hablando de un sistema migratorio que no sigue sus propias reglas, y donde se han documentado la entrada ilegal a hospitales, por ejemplo, para detener a mujeres en situación en estado de gestación, y llevárselas y deportarlas en condiciones paupérrimas, ¿verdad?, deshumanizantes. El asesinato, vil asesinato de personas en ese proceso, la violación sexual de niñas en ese proceso de supuesta deportación. O sea, nosotros, cada estado, con esto quiere decir cada país, lamentablemente continúa violentando los derechos humanos, y por eso para mí es tan importante que nosotros conozcamos nuestros derechos, que no nos creamos que porque ya estén reconocidos en un documento o incluso en la ley de nuestro país, con eso es suficiente y van a estar protegidos, porque no es así. En el caso específico de Puerto Rico, pues no sé ni por dónde empezar, porque... Pues no empieces todavía, porque tengo que pausar. Vamos a la pausa, okay, para que puedas respirar y puedas mencionarlos todos, y cuando regresemos me vas a decir cuáles son ese asunto de derechos humanos en Puerto Rico. Regresamos de inmediato. Okay. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Porque tu familia de Goya te complace, ya puedes encontrar en tu supermercado favorito el arroz Goya USA, el original, sembrado y cosechado en USA. Sí, ese mismo, el que tanto nos gusta está de vuelta, porque queda bien sueltecito, porque tiene menos granos partidos, por su sabroso olor, queda siempre en su punto. Porque tú mereces lo mejor. Arroz Goya grano mediano, sembrado y cosechado en USA. Ahora en tu supermercado favorito. Esto sucedió hoy. Victoria Ciudadana tuvo un buen desempeño electoral en el 2020. Tengo en la línea telefónica al legislador municipal por Victoria Ciudadana en San Juan,
Joel Vázquez, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. El PNP en San Juan ha levantado una campaña masiva de recusaciones. En el caso del precinto de San Juan son más de 400 recusaciones en lo que va de las últimas 2 o 3 semanas. Ya se han movido entonces al precinto 3 y al precinto 4, y como bien tú dices, los precintos de Victoria Ciudadana salió bien. Ahora bien, es importante, ¿verdad?, mencionar que las regulaciones son indiscriminadas, ¿verdad?, y se han llevado enredado a gente que es popular, a gente que es PNP, gente de Victoria Ciudadana, gente de todos los partidos, y sobre todo gente que vive en las comunidades de San Juan, donde son recusados. Sin tapujos, de lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana, por WIAC 740. Café y té para el alma, con Lourdes de Los Ángeles y sus colaboradoras, Carmen Luisa y Mirna Lee. Inicia tu tarde del jueves a las 2 de la tarde con un programa de formato revista dedicado al bienestar integral, en el cual recibirás información sobre temas de interés que apoyen un estilo de vida saludable y que a su vez te invite a trascender lo cotidiano hacia una transformación integrada. Embárcate en un viaje hacia lograr tu mejor versión. Café y té para el alma, todos los jueves a las 2 de la tarde, por aquí, por WIAC 740, la original. Aprende cómo nutrir tu cuerpo y alma en un oasis frente al mar. En Ann Wigmore, con más de 30 años guiando vidas hacia la felicidad plena, puedes lograrlo con alimentos vivos. Participa del programa en español del 14 al 27 de abril. Ahora con un 25% de descuento para residentes de Puerto Rico. Reserva en annwigmore.org o llama al 787-504-1329. Búscanos en las redes sociales. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y continúo esta conversación con la profesora Annette Martínez, que nos habla directamente desde Pittsburgh por la vía telefónica, y hoy conversamos sobre derechos humanos. Y vamos ahora a Puerto Rico. Ahora sí. Sí, te comentaba que, bueno, hablábamos de que en todos los países se violentan los derechos humanos, ¿verdad? Y dimos algunos ejemplos. Y entonces te comentaba, bueno, que pensar, ¿verdad?, en nuestro país, en Puerto Rico, y cómo pues el deterioro de las instituciones puertorriqueñas, del gobierno, también conlleva un deterioro en la posibilidad de que nosotros y nosotras podamos ejercer nuestros derechos. En el caso específico de Puerto Rico, pues nuestra situación yo siento que es bastante complicada, porque para empezar no tenemos, ni siquiera se puede hablar con toda honestidad, ni siquiera se puede hablar de que tenemos un gobierno representativo en estos momentos. O sea, y con eso quiero decir que quienes nos gobiernan no son personas necesariamente que nosotros y nosotras escogemos. En un año de elecciones esto puede parecer una loquera, ¿verdad?, lo que yo estoy diciendo, pero todo el mundo sabe ya. Yo creo que no hay que tapar el cielo con la mano, que que las decisiones de fondo en Puerto Rico desde el 2016 no están en manos de puertorriqueños y puertorriqueñas, pero desde mucho antes tampoco lo estaba. Y eso es más complicado, tiene que ver con nuestra relación colonial con Estados Unidos, porque en Puerto Rico, desde el Congreso se legisla sin que nosotros tengamos absolutamente nada que decir. Eso es así. Pero encima, desde que se impuso la Junta de Control Fiscal en el 2016, ni siquiera para asuntos internos, ¿verdad? Porque mire, si usted quiere construir una escuela, ¿verdad?, eso va a requerir una cantidad de fondos, y quien puede decir si usted puede usar esos fondos o no y cuánto de eso puede usar, pues no es el gobernador ni la legislatura puertorriqueña, es la Junta de Control Fiscal. Y lo mismo pasa con nuestro sistema eléctrico. Quien decide qué iba a pasar con el sistema eléctrico, finalmente y terminó en manos de una compañía privada, etcétera. Pues, ¿quién usted cree que estaba detrás? Pues la Junta de Control Fiscal. Una junta que nosotros
yo creo que la mayoría de los puertorriqueños no saben ni quiénes son los que están ahí. No saben decir ni el nombre de esas personas. Que la mayoría de sus trabajos y sus conversaciones las hacen a puertas cerradas. Yo creo que lo más comparable a eso son las juntas y que se establecieron en países suramericanos en tiempos de dictadura, o los jueces sin rostro que también fueron un instrumento de dictaduras en Centroamérica y en Sudamérica en distintos momentos, donde usted no podía ver quién era ese juez y tomaba decisiones sobre su caso, incluso no podía ni ver la evidencia. Pues ese tipo de, ¿verdad? Que eso que quedó en el pasado, ese tipo de instrumentos de un órgano exterior que decide por usted todo, pues eso ya era impensable. Pues en Puerto Rico está pasando por imposición por nuestra situación colonial. Pero si vamos al nitty-gritty de lo que ocurre todos los días en Puerto Rico, pues es alarmante, porque en Puerto Rico ni siquiera, mire, usted no puede luchar por sus derechos si usted no tiene las necesidades básicas de su vida cubiertas. Y en Puerto Rico, más de la mitad de nuestra población hace ya rato que vive bajo niveles de pobreza. Que hay unas formas artificiales de tapar esa realidad, pues sí, pero sigue siendo nuestra realidad. Nuestra población vive en situación de pobreza, y lamentablemente la mayor cantidad de esa población, que sobrepasa el 70%, son nuestros niños y nuestras niñas, a los mismos a los cuales el gobierno, la Junta de Control Fiscal, decidió cerrarle las escuelas. Por ejemplo, pues usted tiene otro derecho humano violentado en Puerto Rico, sin que nos preguntaran a nuestras comunidades sobre la necesidad de tener esa escuela en esos espacios. El gobierno decidió cerrar una gran cantidad de escuelas, que es lamentable porque hasta en nuestra psiquis nos afecta cuando pasamos por nuestras comunidades y vemos esas escuelas cerradas, abandonadas, que se las está comiendo el viento y sin ventanas, sin puertas, y la lluvia. Es una cosa que hasta emocionalmente nos afecta como pueblo. Así que si vamos por el tema de educación, y ni hablemos del sistema de salud, que ha habido un desmantelamiento del sistema de salud público. Se ha puesto en manos de unos cuantos poquitos, ¿verdad?, planes médicos, que son los que controlan la forma en que se dan los servicios en Puerto Rico. La gran cantidad de servicios médicos que se nos rechazan a nuestros viejitos, a nuestros padres, y en el mismo tema de salud, el discrimen que existe en qué tipo de servicios de salud y la cantidad que recibimos, ¿verdad?, de esas mismas cantidades que los puertorriqueños y puertorriqueñas pagamos al gobierno federal. Allá el Congreso decide que a nosotros nos van a regresar menos a través de unos programas de salud que implementa el gobierno federal. Pues eso no tiene otra manera de verse que no sea porque nosotros somos una colonia, somos un territorio ocupado, y acá en Estados Unidos se decide pues qué nos dan y qué no nos dan. Y esa es nuestra realidad, que no la queremos enfrentar, ¿verdad? O que se nos hace muy difícil enfrentar esa realidad. Pues está bien, y eso es otra discusión para otro espacio, pero que tengamos bien clarito que esa es nuestra realidad, y que ha producido además un desplazamiento forzado de nuestra población. Yo no creo que nadie en Puerto Rico no conoce a alguien que no se haya tenido que ir por necesidad, porque en Puerto Rico ya no tenía lo esencial para sostenerse. Y finalmente no quiero dejar de mencionar la contaminación. En Puerto Rico se ha convertido en un vertedero de energía, ¿verdad? Los temas de energía es bien serio. La quema de carbón, que ya en todo el planeta, los científicos, las Naciones Unidas, están hartos de decir lo mismo,
Esos son procesos que hace rato debieron de haberse eliminado porque son altamente contaminantes, e incluso el uso del supuesto gas natural, que son sumamente dañinos para el medio ambiente y para una isla como la nuestra. O sea, vivimos lo que fue estar sin energía eléctrica después del 2017 y sabemos lo que eso significa para la salud de nuestra gente, porque es que nuestra gente, mucha, se murió por falta de energía eléctrica y teniendo la forma más la mejor manera, la forma más limpia de hacerlo, nuestros gobiernos insisten, entre ellos obviamente la Junta de Control Fiscal y el gobierno local, insisten en que sigamos utilizando energías que son contaminantes y que al final contaminan más. Mire, no contaminan más a la misma gente, siguen contaminando a las mismas poblaciones que ya son marginadas. Y fíjate que el sur, la misma gente, compañeras y comunidades del sur, Peñuela, Guayama, Salinas, tienen una concentración impresionante de industrias contaminantes de energía. ¿Por qué? ¿Por qué esas mismas poblaciones que viven bajo niveles de pobreza son los municipios con mayor nivel de pobreza y los más racializados también? Y por otro lado tenemos a nuestra gente de Vieques. ¿Desde cuándo están esperando la limpieza de los terrenos? ¿Y cuánta más gente se tiene que morir de cáncer y de enfermedades crónicas en Vieques para que finalmente el gobierno, por un lado, ponga el dinero que tiene que poner para establecer un dichoso hospital y los sistemas médicos que se necesitan, gratuitos para nuestra gente en Vieques, para que no tengan que estar cogiendo ferry, que nunca se sabe si van a ser seguros o no, o poder montarse en un avión cuando sea una urgencia para poderse atender? ¿Cuándo las mujeres de Vieques van a poder parir en su comunidad? ¿Cuándo? Esas son preguntas que nos hacemos, y si hablamos de derechos humanos, sin duda ahí tenemos una de las violaciones más crasas que se han dado en nuestra historia, porque a los viequenses viven en un terreno contaminado todos los días. Y ahí está la pecera, ahí está la película La Pecera. No, es una... Y es un ejemplo de resistencia como ningún otro, yo creo, en Puerto Rico. Y hace poco las compañeras de la Alianza Mujeres Viequenses y las jóvenes lideresas de Vieques, por atreverse a abrir la boca y denunciar el desplazamiento y el despojo de vivienda en Vieques, fueron perseguidas, e incluso hubo una compañera que fue acusada criminalmente. Eso es para que nos indignemos todos y todas en Puerto Rico, por tú exigir tu derecho básico a quedarte, a tener tu casa, a tener salud, y ver cómo se desmantelan tus derechos enfrente tuyo, y la casa que pudiese ser para tu familia se la quieren dar a precio de pescado bombado. Hay inversionistas extranjeros para que se queden con la isla de Vieques, como ya está pasando. Así que la violación de derechos humanos en Puerto Rico se da todos los días, y de alguna forma nos afectamos todos y todas los que queremos ese pedacito de tierra que es lo que nos ha el paraíso que tenemos nosotros en el Caribe. Pero si no luchamos por él, lo vamos a terminar de perder. Eso es así. Tengo que hacer una pausa nuevamente, pero cuando regresemos, Annette, quisiera que me digas a nuestra gente cuáles son esos derechos básicos sobre los que nos tenemos que enterar, sobre los que tenemos que estudiar más aquí en Puerto Rico, y qué cosas podemos hacer. Regresamos en breve. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Porque tu familia de Goya te complace, ya puedes encontrar en tu supermercado favorito el arroz Goya USA, el original, en USA. Sí, ese mismo, el que tanto nos gusta está de vuelta, porque queda bien sueltecito, porque tiene menos granos partidos, por su sabroso olor y queda siempre en su punto.
porque tú mereces lo mejor. Arroz Goya grano mediano, sembrado y cosechado en USA. Ahora en tu supermercado favorito. Esto sucedió hoy. Victoria Ciudadana tuvo un buen desempeño electoral en el 2020. Tengo en la línea telefónica al legislador municipal por Victoria Ciudadana en San Juan, Joel Vázquez. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. El PNP en San Juan ha levantado una campaña masiva de recusaciones. En el caso del precinto de San Juan son más de 400 recusaciones en lo que va de las últimas dos o tres semanas. Ya se han movido entonces al precinto 3 y al precinto 4, y como bien tú dices, los precintos de Victoria Ciudadana salió bien. Ahora bien, es importante, ¿verdad?, mencionar que las regulaciones son indiscriminadas, ¿verdad?, y se han llevado enredado a gente que es popular, a gente que es PNP, gente de Victoria Ciudadana, gente de todos los partidos, y sobre todo gente que vive en las comunidades de San Juan, donde son recusados. Sin tapujos, de lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana, por WIAC 740. Café y té para el alma, con Lourdes de Los Ángeles y sus colaboradoras, Carmen Luisa y Mirna Lee. Inicia tu tarde del jueves a las 2 de la tarde con un programa de formato revista dedicado al bienestar integral, en el cual recibirás información sobre temas de interés que apoyen un estilo de vida saludable y que a su vez te invite a trascender lo cotidiano hacia una transformación integrada. Embárcate en un viaje hacia lograr tu mejor versión. Café y té para el alma, todos los jueves a las 2 de la tarde, por aquí, por WIAC 740, la original. Aprende cómo nutrir tu cuerpo y alma en un oasis frente al mar. En Ann Wigmore, con más de 30 años guiando vidas hacia la felicidad plena, puedes lograrlo con alimentos vivos. Participa del programa en español del 14 al 27 de abril. Ahora con un 25% de descuento para residentes de Puerto Rico. Reserva en annwigmore.org o llama al 787-504-1329. Búscanos en las redes sociales. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía, ya en esta última parte del programa. Entonces, Anet, ¿qué es lo más importante ante esta situación de que los puertorriqueños sabemos muy poco? ¿Qué es lo más importante que debemos saber y dónde podemos acudir para aprender más? Sí. Yo creo que es importante hablar sobre nuestros derechos, pero no un abstracto, ¿verdad?, sino en nuestro contexto y en nuestra realidad cotidiana, hablar dentro de nuestras comunidades, y reconocer, como yo te decía al inicio, que los derechos humanos, aunque están ahí, hay una lista, ¿verdad?, realmente fueron definidos por otra gente. Nosotros necesitamos también revisitar eso y reconocer los derechos que ya tenemos, que están reconocidos en la ley, pero también mirar qué es lo que no está ahí, ¿verdad?, y por qué tenemos que luchar todavía. Entonces hay unos derechos que yo creo que son medulares y básicos. Cualquier persona tiene que poderlos conocer. Tú mencionaste el derecho fundamental a la vida, ¿no? Yo creo que todos y todas necesitamos reconocer el derecho a la vida que se supone que tengamos, no a la vida que es sobrevivir, ¿verdad?, sino el derecho a la vida digna, y eso, el derecho a la vida es como un paraguas. Es como un paraguas porque recoge mucho más que solamente tener un corazón que está bombeando sangre. El derecho a la vida tiene que ver con tener una posibilidad de vivir plenamente, y eso incluye podernos alimentar de manera adecuada, tener un techo seguro, una casa, una vivienda, donde tengamos ese sentido de protección, tener la oportunidad de expresar lo que pensamos, lo que sentimos,
sin miedo a que nos vayan a censurar, a decir, no, eso tú no lo puedes decir aquí. Y eso incluye pues salir a la calle y protestar. En Puerto Rico tenemos una tradición, ¿verdad? Yo creo que bastante clara, histórica, de salir a la calle en momentos clave para denunciar abusos y exigir cambios. Pero yo siento que en muchas ocasiones también nos sentimos cohibidos de poderlo hacer, y eso porque el gobierno mismo en diversos momentos decide qué tipo de protesta acepta, ¿verdad? Y quién puede protestar y quién no. Y yo creo que es importante, es básico para cualquier comunidad y país, cualquier sociedad moderna, tener ese derecho a exigir cambios. Y yo creo que también es bien importante tener muy claro que como parte de nuestro derecho a la vida está también no solamente el derecho individual, sino el colectivo como pueblo. Nuestro derecho a la vida como pueblo tiene que ver con nuestro derecho a existir como pueblo. Y eso tiene que estar ligado con nuestra posibilidad de decidir, ¿verdad? De tener un gobierno propio, de decidir sobre cuál va a ser nuestro futuro. Ahí definitivamente, querámoslo o no, tenemos que enfrentar el tema colonial. En algún momento esto tiene que atenderse, porque lo que estamos viviendo en términos económicos, en términos sociales y políticos es insostenible. Cada vez se hace en Puerto Rico, la vida se hace inviable, básicamente, ¿verdad? Como colectivo, y por eso estamos perdiendo tanta gente. Otro tema que no tocamos mucho aquí, pero que tiene que ver con nuestra subsistencia en un pedazo de tierra que es una isla en el Caribe, es reconocer que necesitamos proteger nuestros recursos naturales, y que forman una parte integral de nuestros derechos humanos. O sea, el proteger la naturaleza es algo que va de la mano con nuestra propia vida como isleños. Si nosotros permitimos que se siga destruyendo nuestros bosques, que se sigan destruyendo nuestras costas, nuestros sistemas de cuevas subterráneos, que son vitales para el resto de la ecología de una isla como la nuestra, para la producción de agua, que en este momento a nivel mundial es uno de los temas más importantes. Nosotros tenemos el privilegio de vivir en una isla que es una de las que tiene los mayores afluentes de agua subterránea, y los estamos dañando, los estamos contaminando, y sin darnos cuenta, ¿verdad? Lo que estamos haciendo, si no protegemos esa barrera natural, pues entonces estamos atentando contra nuestra propia vida y la posibilidad de continuar, ¿verdad? De subsistir en nuestra tierra. Así que tenemos también mucho que aprender todavía de cómo convivir con nuestro espacio natural y exigir y luchar para que no se siga violentando. Eso, claro, va en contra de intereses capitalistas, intereses desarrollistas, como le quieran decir, intereses, qué sé yo, de ciertos sectores que viven de la construcción, del establecimiento de hoteles, en un gobierno que le ha apostado a mejorar nuestra economía a punta de traer más turistas y más inversionistas extranjeros. Pues es una gran lucha, ¿verdad? Es bien difícil luchar contra eso, porque es como ir en contracorriente. Pero nosotros, yo creo que necesitamos exigir que nuestro gobierno entienda por fin que vivimos en una isla, que no podemos seguirnos contaminando y que no hay forma en que podamos, ¿verdad?, desarrollarnos de manera sana y permanecer si no aprendemos a convivir con esa realidad. Y también si no asumimos la responsabilidad, porque yo siempre, ¿verdad?, digo aquí en el programa, no es que alguien haga por ti, es que nosotros tenemos que entender que cada día nos tenemos que levantar a hacer lo que nos toca, porque de eso depende la democracia.
Así mismo es. Y no hemos hablado de otros temas importantes como la desigualdad de género. Y no, la si tienes que violencia regresar, genera. tienes que regresar y tampoco, ya se nos ha terminado el tiempo y tampoco hablamos de lo que estás haciendo allá con los derechos de los inmigrantes, pero te suplico que nos pongamos de acuerdo y que regreses para que continuemos de este tema porque realmente es vital, es fundamental. Por supuesto. Muchas gracias. Así Yo que, con Anet, gusto. estoy más que agradecida de todas estas lecciones maravillosas que nos has dado en el día de hoy y que hayas dedicado esta horita de tu tan ocupado tiempo allá en Pittsburgh. Así que también espero que, bueno, que prontito estés por ahí, puedas venir aquí personalmente al programa. Gracias a ti, yo también quiero estar allá. Claro que sí. Pues un abrazo grande, Anet. A ustedes, amigos, Igual. Muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y que todo lo bueno les persiga.